La Casa Blanca activó un plan de emergencia. Ayer, dentro de la oficina Oval, Donald Trump convocó una reunión de emergencia con altos funcionarios de su gobierno. Ese es el hecho. Lo que choca es esto. Mientras públicamente se insiste en normalidad, puertas adentro se reúne al círculo más cercano como si el tiempo se estuviera acabando. Y aquí es donde esto te involucra a ti. Cuando un presidente actúa con urgencia extrema, las consecuencias no se quedan en Washington. Se filtran a la economía, a la seguridad, a la estabilidad diaria que afecta tu vida. Los hechos muestran una reunión extraordinaria ayer y en la oficina Oval. Lo que esto sugiere, sin afirmarlo como hecho, es miedo a perder control narrativo y político al mismo tiempo. Porque esta no ocurre en el vacío. Ocurre mientras crecen llamados públicos a investigaciones, destituciones y responsabilidad desde distintos frentes. Trump intenta proyectar firmeza, pero el movimiento interno dice otra cosa. Y la pregunta que queda flotando es inquietante. ¿Qué amenaza ven ellos que tú todavía no has visto? Lo que pasó no fue un episodio aislado. Hecho, después de esa reunión de emergencia en la oficina Oval, el mensaje que empieza a circular es que la gente está pidiendo impeachment, no solo contra Trump, sino contra figuras clave de su entorno. En el mismo flujo de eventos aparecen consignas concretas. Impeach Donald Trump, impeach Christine Gnome, impeach Pete Hegseth, impeach Kash Patel. Hecho, también se habla de abolir ICE y la patrulla fronteriza y de procesar a responsables por muertes ocurridas en centros de detención, más de 30 el año pasado y entre 7 y 9 este año, según lo que se menciona públicamente. Lo que esto implica, inferencia, no confirmación, es que el problema ya no es una crítica puntual, sino una acumulación de frentes abiertos al mismo tiempo. Observa la pregunta clave: ¿por qué justo ahora todo converge en una sola narrativa de urgencia? Porque cuando muchas presiones distintas aparecen juntas, el sistema deja de reaccionar con calma y empieza a improvisar. Y ahí es cuando la historia deja de ser controlada. Aquí aparece el primer punto de quiebre. Hecho, mientras crecen estas acusaciones públicas, el gobierno parece haber movido o degradado a Greg Bevino de su cargo como jefe de la patrulla fronteriza. Eso es lo que se reporta, pero incluso ahí reina la confusión. No hay anuncio claro, no hay explicación directa. Todo es, según lo descrito, desorganizado, turbio y confuso. Y esa falta de claridad es el dato más importante, porque cuando un poder actúa con seguridad, comunica con precisión. Cuando actúa con miedo, deja huecos. Lo que esto sugiere, inferencia, es que no se trata solo de una decisión administrativa, sino de un intento de apagar incendios sin mostrar las llamas. Ahora fíjate en lo que no se dijo. Nadie explicó por qué, nadie asumió responsabilidad en cámara, nadie dio una versión cerrada. Y en política, el silencio estratégico casi siempre aparece antes de un movimiento mayor. Este es el momento en que la historia empieza a acelerarse, no porque alguien lo diga, sino porque el control empieza a resbalar. Ahora la atención se traslada a otro escenario. Los medios que normalmente defienden al poder, hecho en canales como Newsmax, se muestran clips donde se exagera una amenaza inexistente, llegando a confundir un teléfono negro con un arma en pantalla. Eso ocurrió en vivo. No es opinión, es una escena concreta. Y cuando el discurso llega a ese punto, algo ya se rompió. Luego, en Fox News, aparece Kash Patel diciendo que apoyan plenamente la segunda enmienda, pero acto seguido advierte que no es prudente salir con armas en situaciones de protesta como Minnesota. El contraste es evidente. Lo que esto indica, inferencia, es una normalización peligrosa. Se empieza a justificar la restricción mientras se jura defender la libertad. Este patrón no es nuevo en la historia del poder. Cuando la presión sube, el lenguaje se vuelve elástico. Observa lo que cambia. Antes era certeza, ahora es cautela. Antes era derecho absoluto, ahora es ser razonable. Aquí es donde la historia da un giro, porque cuando los mensajes se contradicen en cámara, ya no están convenciendo, están conteniéndose. Aquí llega la prueba que cambia la forma de mirar todo esto. Hecho, mientras desde algunos medios se pide responsabilidad con las armas,
Otro comentarista en el mismo ecosistema insiste en que es un absolutista de la segunda enmienda, pero inmediatamente añade condiciones, permisos, identificaciones y restricciones sobre cuándo y cómo se puede portar un arma. Eso está dicho en cámara. Palabras literales: es un derecho. Seguido de ese derecho viene con restricciones. La contradicción ya no es sutil, es abierta. Y aquí está el detalle que pesa más. Al mismo tiempo, empiezan a surgir voces fuera de Estados Unidos pidiendo evitar el país. Hecho, un expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, declara que su consejo a los aficionados es mantenerse alejados de Estados Unidos. No es un activista local, es una figura internacional del deporte. Lo que esto sugiere, inferencia, es que el problema ya no se percibe solo como político, sino como reputacional y global. Cuando el mensaje interno es confuso y el externo es de advertencia, la brecha se vuelve visible. Y una vez que esa percepción cruza fronteras, el margen de maniobra se reduce drásticamente. A partir de aquí, cada movimiento tiene un costo mayor. Y entonces todo se apila al mismo tiempo. Hecho. Tras la reunión de emergencia, Trump publica que habló muy bien con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y que habrá más reuniones para seguir el diálogo. Hecho también, horas antes, el propio Trump había atacado públicamente tanto al alcalde como al gobernador Tim Walz, pidiendo investigaciones y usando apodos despectivos. Las dos cosas están documentadas. Primero amenaza, luego concilia. Ese cambio no es gradual, es abrupto. Y aquí entra otro elemento clave. El Museo del Holocausto de Estados Unidos emite un comunicado diciendo que comparar acciones actuales con el Holocausto nunca es aceptable y que hacerlo es profundamente ofensivo. Hecho, el museo había sido recientemente reestructurado con personas seleccionadas por el propio Trump. Todo ocurre en una misma secuencia temporal. Lo que esto sugiere: inferencia, es pérdida de control del ritmo. Cuando un gobierno responde a críticas políticas, crisis internacionales y mensajes simbólicos al mismo tiempo, deja de marcar la agenda y empieza a perseguirla. La presión no baja, se multiplica. Y la pregunta ya no es qué pasó ayer, sino qué ocurre si esta dinámica no se detiene. Ahora baja esto al nivel donde te afecta a ti. Hecho, mientras estas disputas se desarrollan arriba, siguen saliendo a la luz muertes dentro de centros de detención de ICE. Se mencionan más de 30 personas fallecidas el año pasado y entre 7 y 9 en lo que va de este año. No son cifras abstractas, son nombres, familias, casos que todavía esperan explicaciones claras. Hecho también, incluso legisladores republicanos empiezan a pedir investigaciones independientes. El congresista Blake Moore dice que el caso de Alex Jeffrey Prey claramente requiere una investigación en profundidad y que no vio pruebas de que estuviera blandiendo un arma. El senador John Curtis pide transparencia real y advierte que juicios apresurados socavan la confianza pública. Esto ya no es izquierda contra derecha. Lo que esto significa para ti, inferencia, es que cuando las instituciones pierden credibilidad, la incertidumbre se filtra a la vida diaria. Menos confianza, más tensión, más miedo a que nadie rinda cuentas. Si esto te suena familiar, si has sentido esa desconfianza creciendo, dilo en los comentarios, porque esta historia no se queda en Washington, se siente en la calle. Aquí es donde la historia deja de ser emocional y se vuelve estructural. Hecho, lo que estamos viendo no es solo una cadena de declaraciones, sino un sistema reaccionando bajo presión, medios alineados que exageran escenas en cámara, funcionarios que cambian el discurso en cuestión de horas, instituciones simbólicas que emiten comunicados políticos en medio de la crisis. Nada de esto ocurre por accidente. Lo que esto revela, inferencia, es el mecanismo real. Cuando el poder siente que pierde legitimidad, no apuesta por claridad, apuesta por ruido, más mensajes, más versiones, más estímulos para distraer. El objetivo no es convencerte, es cansarte, porque un público exhausto cuestiona menos. Observa el patrón, no se niegan los hechos centrales, se rodean, no se responde a fondo, se acelera el ciclo. Este es el punto que rara vez se dice en las noticias tradicionales. La confusión no es un fallo del sistema, es una herramienta del sistema cuando el control se debilita. Y cuando ese mecanismo se activa,
La siguiente fase no es estabilidad, es un reacomodo forzado del poder. Ahora mira hacia adelante porque la inercia ya está en movimiento. Hecho, hay dos trayectorias posibles formándose al mismo tiempo. La primera es contención, investigaciones anunciadas, lenguaje más moderado, gestos de cooperación como llamadas con alcaldes y gobernadores. Todo eso existe en el registro público. La segunda es confrontación, donaciones impulsadas por miedo a través de correos que simulan auditorías, mensajes alarmistas a la base y una narrativa de amenaza constante. Ambas rutas están activas a la vez. Lo que esto sugiere, inferencia, es indecisión estratégica. Cuando un liderazgo no elige un camino, el contexto elige por él. Mientras tanto, el entorno no se congela. El desempleo de largo plazo alcanza un máximo de 4 años. La Unión Europea y la India anuncian uno de los mayores acuerdos comerciales de la historia. Y países como Canadá refuerzan su presencia diplomática y naval en lugares sensibles como Groenlandia. Nada de eso espera a Washington. El mundo sigue avanzando y cuando la presión externa crece mientras la interna se fragmenta, la siguiente decisión ya no es opcional. Se está formando ahora mismo, fuera de cámara, y sus efectos no tardarán en sentirse. Y aquí está la idea que une todo. Hecho. Nada de lo que viste ocurre en aislamiento. Una reunión de emergencia, mensajes contradictorios, medios exagerando escenas, instituciones simbólicas reaccionando, legisladores pidiendo investigaciones, correos alarmistas pidiendo dinero. Todo está conectado por una misma línea de tiempo. Lo que esto revela, inferencia, es simple y perturbador. Cuando un poder empieza a actuar como si cada día fuera una crisis, es porque ya no confía en que el mañana se sostenga solo. La historia completa no trata solo de Trump, ni de una reunión, ni siquiera de impeachment. Trata de qué pasa cuando el control narrativo se vuelve más importante que la verdad y la urgencia reemplaza a la estabilidad. Esta es la fase donde los movimientos parecen caóticos, pero en realidad están preparando el siguiente capítulo. Y ese capítulo aún no se ha escrito públicamente. Si quieres entenderlo cuando empiece a mostrarse, no después, este análisis continúa. Suscríbete porque lo que viene no será anunciado con claridad, se va a filtrar como todo lo demás.